Cuando una esposa se aburrió de una nueva sensación en la cama, decidió probar algo nuevo, pero lo que hizo conmocionó a su marido y cambió sus vidas para siempre. Detalles en fascinantes historias de engaños y aventuras románticas. Roman tenía 33 años cuando conoció a Masa. Prácticamente un estudiante de ayer, María, de 22 años, se derritió ante la atención de un hombre adulto. Le gustaba cómo la cortejaba, que pudiera permitirse mucho más que sus compañeras. Fue la primera en hablar de matrimonio, y Roma cedió a sus súplicas. 33 años es un buen momento para sentar la cabeza, pensó. 8 años pasaron volando como un día. Juntos, la pareja ha pasado por muchas cosas y ha visto muchas cosas. Todo esto hizo que su matrimonio fuera aún más fuerte, pero el tiempo lo cambia todo, aunque no nos demos cuenta. María estaba aburrida de la monotonía de la vida familiar. Quería experimentar y empezó a pedirle a su marido que introdujera algo interesante e inusual en su vida íntima. Al principio, Roman accedió a todo. Le gustaba el sedor de Masa y la idea. Pero al cabo de un par de años, sus sugerencias se volvieron cada vez más elaboradas y extrañas. Así que cuando sugirió invitar a otra pareja a su cama, Roman le gritó y le pidió que en el futuro no dijera esas cosas delante de él. Su mujer se disculpó diciendo que lo entendía. Roma solía alegrarse de que Masa y él se entendieran a la perfección. Pero después de este incidente empezó a sentir que su mujer se alejaba de él. Una y otra vez le preguntaba si todo iba bien, y su amada, con una leve sonrisa, le respondía que estaba cansada por el día o cargada con algunos pensamientos relacionados con el trabajo. Se dio cuenta de que su mujer pasaba más tiempo al teléfono, de nuevo refiriéndose al trabajo. Pero cuando su marido se acercó a ella, Masa intentó colgar la pantalla. Esto alarmó a Roman. Un día se quedó a propósito hasta tarde frente al televisor. Decidió esperar a que María se durmiera para entrar a escondidas en su teléfono y ver qué estaba haciendo. Le inquietó el brusco cambio de comportamiento de su mujer. Ni en las redes sociales ni en los mensajeros encontró nada sospechoso. Pero entonces vio una aplicación con un icono inusual en la esquina de su escritorio. Cuando hizo clic en ella, se le abrió todo un mundo de citas virtuales. Roma se sorprendió. ¿Tan ofendida estaba Masa con el que había decidido engañarle? No se lo esperaba. Se paseó por la aplicación, abrió los diálogos y vio la correspondencia de su mujer con otras personas, a menudo parejas, invitándola a ser una tercera. Nada en los mensajes sugería que realmente se estuvieran produciendo encuentros. Roman se sintió como si le hubieran dado con un saco en la cabeza. No sabía qué hacer con esta información, así que se limitó a minimizar todas las aplicaciones que tenía abiertas y volvió a colgar el teléfono. Después de conocer esos detalles sobre su mujer, Roma intentó comunicarse con ella como de costumbre para no delatarse. Pero la cosa no iba bien. No paraba de soltar barbaridades y palabras afiladas para herir de alguna manera a María. Masa se ofendió por ello y no pudieron comunicarse durante días. El hombre estaba contento con esto, porque siempre se preguntaba qué hacer y cómo averiguar si Masa iba realmente a esas reuniones o si simplemente no iban a más. Todo se resolvió una noche, cuando María, tras avisar de que pasaría la noche en casa de su amiga, se marchó. Roma comprendió que su mujer no fuera a casa de su amiga. Ella nunca, en todos los años de su matrimonio, se había quedado a dormir en ningún sitio. Siempre decía que le resultaba incómodo. Él, por supuesto, le preguntó por qué había cambiado de opinión de repente. María respondió que tenía problemas en su vida personal y que quería apoyarla. Roman no hizo más preguntas. Su mujer no volvió a casa hasta la tarde siguiente, muy animada. ¿Todo bien?, sonrió su marido. Ah, sí, bien, respondió Masa. Quería oír algo más, algunos detalles de lo que había ocurrido en casa de su amiga. Después de todo, María siempre había compartido esas cosas con él antes, por considerarlo la persona más cercana. Pero ahora no continuó la conversación y se fue al baño.
Roma agarró la botella de leche de plástico con toda su rabia, de modo que se rompió y el líquido blanco se derramó por el suelo. Mientras el hombre limpiaba la leche derramada, ensayaba activamente en su cabeza ideas sobre cómo pillar a su mujer siendo infiel. Ella se había llevado el teléfono al baño. Y ahora Roman no tenía acceso a la información. Pero volvió a esperar a que Masa se durmiera profundamente y abrió la desafortunada aplicación de citas. Su instinto estaba en lo cierto. La mujer sí fue a ver a una pareja. Esta noche, justo después de que María volviera a casa, estas personas le escribían mensajes entusiastas sobre lo bien que se lo habían pasado y la invitaban a visitarles de nuevo. Roma apretó los dientes. Sentía como si le fuera a salir un poco más de vapor por las orejas. Este era el estado en el que se encontraba. Encontró la dirección a la que se suponía que tenía que ir en los mensajes y se la apuntó para comprobarla. Resultó ser una casa particular al otro lado de la ciudad. El hombre decidió que la próxima vez que María fuera a pasar la noche en casa de su amiga, él iría hasta la casa para verla por sí mismo. No tuvo que esperar mucho. Un par de semanas más tarde, su mujer le anunció que quería volver a pasar la noche fuera. Roma aceptó y le deseó una buena noche. Calculó la hora aproximada de llegada de Masa a su destino y se marchó también. El coche de la esposa estaba aparcado frente a la casa de la pareja de la aplicación. El hombre se detuvo un poco más lejos, preguntándose si debía llamar a la puerta, gritar bajo las ventanas o quedarse allí toda la noche esperando a que María saliera. Se encendió una luz en las ventanas del primer piso y vio allí los contornos de dos siluetas. Una ayudaba a la otra a desvestirse y, por la sombra del pelo rizado, Roma se dio cuenta de que una de las siluetas era su amada esposa. Lo que más deseaba ahora era irrumpir en la casa y tener un enfrentamiento, pero sabía que era probable que los propietarios llamaran a la policía, y él no pensaba enfrentarse a las autoridades, e incluso en el trabajo no sería bien visto, así que la cuestión seguía abierta. Permaneció sentado en el coche un rato más. Las luces de las ventanillas no tenían gasolina, las sombras parpadeaban de vez en cuando. Roma estaba cansado y tenía frío, y muy enfadado, decidió intentar entrar después de todo. El hombre llamó al timbre durante tanto tiempo que su dedo se cansó de pulsar el botón. Finalmente la puerta se abrió y de ella emergió una cabeza. La voz del hombre gritó a Roman que dejara de hacer el payaso y se marchara o llamarían a la policía. Roman contestó que no quería problemas, que solo quería ver a su mujer. Hubo una pausa y la puerta se abrió automáticamente. El achaparrado dueño de la casa se plantó ante Roman, que parecía unos 10 años mayor que él. Se preguntaba sinceramente cómo Masa, una mujer joven y hermosa, había caído en semejante trampa. Se estremeció ante la imagen que surgió en su mente. Se volvió repugnante. «Quiero ver a María», dijo el visitante con firmeza. «Su coche está aparcado delante de tu casa». «¿Roma?». Oyó la voz de su mujer, y entonces ella misma apareció de detrás de la puerta. La miró, vestida con una combinación de seda y flecos de colores vivos, y no reconoció a su mujer. Una mujer extraña le estaba mirando. «Vete a casa», le dijo su marido con rigidez. «Tienes 15 minutos, te espero aquí». María asintió y no tardó en volver junto a él vestida y con una pequeña bolsa de deporte que se había llevado. Al parecer, sus cosas para cambiarse de ropa estaban allí guardadas. Al volver a casa, la pareja discutía tanto que en un momento dado los vecinos empezaron a golpear el radiador para calmarlos. Masa gritó que fue su marido quien la animó a dar ese paso cuando reaccionó bruscamente a su propuesta. «Quería hacerlo todo contigo, te lo pedí, ¿y tú qué hiciste?», resonaron sus palabras. Roman no entendía cómo su negativa podía haber provocado el engaño. Creía que un hombre normal en un matrimonio nunca, por semejante tontería, se iría a la izquierda. Él mismo nunca lo haría. Le demandaría por todo, su piso, su coche, le dejaría en la calle. Fue lo último que le dijo su mujer.
Tras estas palabras volvió a coger su bolso y salió del piso dando un enérgico portazo. Los vecinos volvieron a llamar. Roma se desplomó en el sofá sin fuerzas y permaneció así sentada durante largo rato, con la mirada fija en un punto. No le cabía duda de que María llevaría a cabo su plan. Su padre era abogado y la había ayudado a hacerlo. Tras el divorcio, Roma se quedó con su coche y una pequeña parte del dinero que su ex suegro le había dado por el piso. El hombre estaba muy enfadado. Lo único que sabía de su ex mujer era que Masa nunca se había vuelto a casar y se había independizado. Su amiga le había dicho una vez a Roma que María había empezado a salir con algo más que parejas, pero él le pidió que no volviera a mencionar en la conversación a su ex mujer ni lo que hacía. Le repugnaba la idea de que su antaño amada mujer hiciera ahora esas cosas. No quería saber nada más de ella. Lo único que quería era olvidarlo todo como un mal sueño. Segunda historia, pensaba que su mujer estaba ocupada y no podía responder a los mensajes. Pero cuando fue a verla, vio algo que cambió sus vidas para siempre. Queridos telespectadores, no olvidéis suscribiros al canal y hacer clic en la campana para ser los primeros en enteraros de los nuevos episodios, y empezamos. Roman tenía 48 años cuando se casó. Su novia se llamaba Natasa y acababa de cumplir 30 años. Muchos disuadieron a Roman de casarse con ella, asustados por la diferencia de edad. Decían que Natasa era de otra generación y tenía otros valores. Pero Roman siempre se encogía de hombros. Sinceramente, no entendía qué diferencias podía haber entre él y Natasa, porque disfrutaba de cada momento que pasaban juntos. Y en principio, el hecho de que una esposa joven y atractiva le estuviera esperando en casa era muy excitante para la mente de Roman. Se conocieron en un café. Roma estaba almorzando allí con su socio, mientras Natasa tomaba un café con sus amigas. Roma se fijó enseguida en la brillante y libre Natasa y le pidió que quedara con él. Así empezó su relación. Al principio fue un tímido cortejo, flores y paseos nocturnos por la ciudad. Roma volvía a sentirse joven y lleno de energía. Natasa lo alimentaba con su energía y a Roma le parecía que era capaz de mover montañas. Solo si ella sonreía por él y le cogía de la mano. Natasa trabajaba en el departamento de contratación. Por mucho que Roma la convencía para que dejara su trabajo, ella se negaba porque no quería depender de él. Por la mañana, Roma miraba a su mujer prepararse para ir a trabajar. Su cuerpo bronceado le parecía increíblemente atractivo. Ayer entrevisté a los chicos para nuestro equipo, dijo Natasa, abrochándose el botón de los vaqueros. Alguien tiene que empezar ya a trabajar hoy. A Roma le encantaba la forma en que su mujer hablaba de su trabajo. Lo hacía con mucho amor e interés. Salgamos esta noche, sugirió. Es una buena idea. Natasa besó a su marido y se fue a trabajar. Por la noche, él la recogió y fueron juntos a un restaurante. No paraban de salir y Roma se daba cuenta de las miradas de reproche que les lanzaban quienes les rodeaban. Pero él estaba orgulloso de la juventud y el encanto de su mujer. ¿Qué tal el día?, le pregunta el empleado a Roma. Justo en ese momento les trajeron una comida caliente. El plato desprendía vapor y un apetitoso aroma. La conversación continúa como de costumbre. Estaban disfrutando de su tiempo juntos, deleitándose con la deliciosa comida y la hermosa música en directo. Roma acarició la pierna de su mujer por debajo de la mesa y ella le miró con una sonrisa groggy en los labios. Durante varios meses, Roman notó un cambio en el comportamiento de su mujer. Se había vuelto más dulce, cariñosa y atenta. Por las noches, era más propensa a cocinar en casa que a proponerle salir. Incluso le preguntó en broma si tenía un amante. Natasa, es como si estuvieras haciendo las paces. Roman disfrutaba de su té después de una copiosa cena. La esposa, tal vez, se encogió de hombros. Roma, basta, ¿o no te gusta? Tonta, soy muy feliz. Se acercó a su mujer y la rodeó con los brazos. Sus labios se unieron en un beso.
El teléfono de Natasa no paraba de recibir mensajes. Los leía, girando la pantalla para que su marido no pudiera verlos, aunque nunca antes lo había hecho. Cuando Roman le preguntaba, ella respondía que era por trabajo, que tenían prisa y necesitaba estar en contacto en todo momento. Una tarde, Natasa llegó tarde al trabajo. Así que su marido decidió recogerla. Le envió un mensaje de texto, «Llegaré pronto», y se apresuró a recogerla. Natasa leyó el mensaje, pero no respondió. Roma la esperó abajo, un poco lejos de la entrada de su oficina. Finalmente, las puertas se abrieron y salieron dos hombres, Natasa y un joven. Roma, por la altura de su edad, diría incluso muchacho. Se despidieron con un breve abrazo, sus rostros iluminados por una sonrisa. Roma se puso nervioso, brevemente, haciendo señas, esperó la reacción de su mujer. Natasa se dio la vuelta y le hizo un gesto para que se fuera. Pero un gusano de ansiedad ya se estaba instalando en el interior de la novela. ¿Quién era?, preguntó mientras su mujer entraba en el coche. Un colega, ya sabes que te lo dije, Renat. Hace poco lo acogimos a él y a otro aprendiz. Roma asintió. ¿Hicisteis amistad con él? Sí, se siente incómodo en nuestra empresa. Todavía es joven. Tiene 19 años, ¿te lo imaginas? Natasa soltó una risita. Al oír eso, Roma se relajó un poco. Ya que su mujer reaccionaba así ante la edad del chico, no debía preocuparse. Apartó los malos pensamientos que ya estaban pintando de colores un cuadro de engaño en la mente de Roma. Siempre había tenido una imaginación especialmente violenta, y ahora estaba claro que no le beneficiaba. Natasa empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia. Roman no siempre conseguía recogerla. Pero cuando lo hacía, siempre había dos personas saliendo de la oficina, Natasa y Renat. Esto cabreaba muchísimo a Roman, pero intentaba no hablar de ello con su mujer. Una vez ya había provocado un gran escándalo con sus sospechas, y Natasa se fue a vivir a un hotel durante una semana. Roman no podía correr ese riesgo, así que prefirió callarse y preocuparse internamente. Una noche de verano, Roma volvió a recoger a Natasa y esperó abajo en el coche durante mucho tiempo. Ya había descontado varios mensajes, pero su mujer ni siquiera los había leído. Roma decidió subir a su despacho, vio que la luz estaba encendida. A medida que subía las escaleras hasta el tercer piso, Roma se ponía más y más nervioso a cada paso. Y resultó que no era para menos. El corazón le latía con fuerza en el pecho al cruzar el umbral del vestíbulo de la tercera planta. La puerta del despacho donde trabajaba su mujer estaba entreabierta, silenciosa. Ya escuchando, Roma percibió unos gemidos y gruñidos apagados. Abriendo bruscamente la puerta, vio a su mujer arrodillada frente al niño. Todo era evidente. El chico tenía los pantalones bajados y su mujer estaba sentada delante de él, en topless. Renat, que no esperaba semejante giro de los acontecimientos, trató de ponerse los pantalones lo más rápidamente posible. La mujer seguía sentada en el suelo. No levantó los ojos hacia su marido, solo se cubrió los pechos expuestos con las manos. Roman cruzó la habitación con un gran paso y agarró a Renat por los pechos. El chico gimoteó de miedo. Roman levantó la mano para golpear, pero de repente Renat rompió a llorar y Roman le soltó. Sintiéndose libre, el chico se escabulló inmediatamente por la puerta y se le oyó subir apresuradamente las escaleras. ¿Qué pasaba, Natasa?, preguntó a su mujer con un estremecimiento en la voz. Lo tenías todo, ¿verdad? Roma, no lo sé. A Natasa le corrían las lágrimas por las mejillas. Era como una inundación. Pensaba en él todo el tiempo y aquí estoy. Mi mujer empezó a sollozar. Romy, lo siento. La mujer se lanzó sobre él y se le colgó del cuello. Roma la rodeó con sus brazos y la estrechó contra sí. Ambos lloraban de emoción. Natasa de vergüenza y Roma del dolor de la traición.
Su mujer le besó las mejillas y siguió susurrando: «Perdóname, perdóname». Roman intentó perdonar a su mujer. Y durante otros 6 meses vivieron hirviendo en constantes escándalos. Porque él no podía superar la traición. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa imagen. Su mujer de rodillas y Renat con los pantalones bajados. Cuando Roman estuvo completamente harto, le pidió a Natasha que se mudara y solicitó el divorcio. Érase una vez, de joven, Roman soñaba con comprarse un perro grande, un coche bonito e irse de viaje. Y se dio cuenta de que ahora era el momento de hacerlo. Las heridas de un matrimonio roto aún no habían cicatrizado. Y es poco probable que se atreva a entablar una nueva relación a corto plazo. Tras romper definitivamente con Roman, Natasha trabajó en la misma empresa durante un tiempo más, y más tarde se trasladó a otra ciudad, donde tuvo su segundo matrimonio, que también acabó en divorcio, a pesar del nacimiento de un hijo. Luego incluso tuvo una breve relación con Renat, que la siguió a la nueva ciudad. Pero su relación se rompió antes de empezar. Por doloroso que fuera darse cuenta, la mujer se quedó sola y, obviamente, había justicia en ello. Natasha traicionó al hombre que la quería mucho y el destino decidió que ya no merecía ese amor. Así que esa es una historia de la vida. Comparte en los comentarios lo que piensas de esta situación y del comportamiento de los personajes. Y gracias por escuchar la historia hasta el final. No olvides suscribirte al canal de La Historia para Ti. Y asegúrate de que te gusta este vídeo. Esto le ayudará mucho en la promoción del canal. Te deseo lo mejor.